Bueno, bienvenidos al primer estudio del libro del Génesis. El libro del Génesis me temo mucho que seguramente nos va a tener ocupados las mañanas de los próximos domingos durante aproximadamente un año, semana arriba, semana abajo. No piensen que va a ser una pérdida de tiempo, realmente va a ser algo tremendamente interesante para que comprendan los inicios de casi todo. El libro Génesis se llama Génesis. Génesis es una palabra española que no es nada más que la transcripción de la palabra griega génesis, que significa el principio, el origen. Y en los próximos meses ustedes van a ver el origen de muchas cosas. Van a ver el origen de la creación, van a ver el origen del hombre, van a ver el origen de la creación caída en la que estamos, van a ver el origen de la redención y van a ver el origen del plan salvador de Dios, que no es poco para ver en los próximos meses. Y todo eso está en el libro del Génesis, que es un libro absolutamente importante. Tengo que dedicar 5 minutos porque no hay más remedio y porque no se puede empezar un estudio del libro del Génesis de manera seria sin referirme a ello. Tengo que dedicar 5 minutos a la hipótesis documentaria, que supongo que así de entrada les puede sonar como algo espantoso, pero es muy importante a la hora de abordar el estudio del Génesis. Hasta finales del siglo XIX, es decir, durante un periodo de 2500 años aproximadamente, el libro del Génesis se escribe en el siglo XV a.C., hasta finales del siglo XIX nadie negó que el autor de los 5 libros de Moisés era Moisés, tanto desde el punto de vista del judaísmo como desde el punto de vista del cristianismo. Era obvio que Moisés era el autor de los 5 libros de Moisés, porque lo dice la Biblia, porque no solamente lo dice el Antiguo Testamento y lo cree el judaísmo, sino porque el propio Jesús habla de cómo Moisés os dijo, cómo Moisés dejó escrito, cómo Moisés os enseñó. A finales del siglo XIX, un erudito alemán que se llamaba Julius Wellhausen emitió una teoría que se conoce como la hipótesis documentaria, negando que Moisés hubiera podido escribir los 5 libros de Moisés. Y esta hipótesis se ha ido extendiendo desde entonces de manera generalizada. Si van ustedes a cualquier Biblia católica, cualquiera, sin excepción, todos admiten la hipótesis documentaria que les voy a explicar ahora y que significa que los 5 libros de Moisés no los escribió Moisés. Y lamentablemente eso se ha ido filtrando en algunas ocasiones en el mundo protestante también. ¿Por qué decía Wellhausen que Moisés no había podido escribir los 5 libros de Moisés? Bueno, pues él decía que en primer lugar la escritura no existía en la época de Moisés. Y como la escritura no existía en la época de Moisés, difícilmente Moisés podía haber escrito los 5 primeros libros de la Biblia. En segundo lugar, insistía en que el texto de los 5 primeros libros de la Biblia, sobre todo Génesis, tiene repeticiones. Hay episodios que parece que son repetidos, pero con distintos personajes, lo que indicaría que había distintos documentos. Luego alguien había recosido los documentos, pero eso no era así. Y finalmente, él insistía muchísimo en que Dios aparece denominado con distintos nombres en el libro de Génesis y en el resto de los 5 libros de Moisés, en el resto del Pentateuco o de la Torá, lo que supuestamente significaría que hay distintos autores. Por supuesto, para Wellhausen, además, estos documentos, llamó documento E a aquel supuesto documento donde el nombre de Dios es Elohim, vamos a hablar hoy de ello, es decir, Dios, documento J a aquel donde el nombre de Dios es Jehová, y supuestamente habría 2 documentos más. Estos documentos habrían empezado a escribirse en el año 1000 a.C., más o menos en la época del rey David, y habrían concluido sobre el siglo V a.C., cuando el pueblo judío regresa de Babilonia. Insisto, la hipótesis documentaria se la van a encontrar en casi todas partes. El gran problema que tiene de entrada es que la arqueología y la historia no sostiene la hipótesis documentaria, sino que sostiene una redacción por Moisés.
Voy a darles de manera muy breve, porque no quiero quitar tiempo a la exposición de la Biblia, algunas de las razones para decir esto. Por ejemplo, una cosa que van a ver en artículos, documentales, series de televisión, es la referencia a que Génesis tiene anacronismos, dice cosas que no son posibles en su tiempo. Por ejemplo, habla de que Abraham tenía camellos y eso es imposible porque todavía el camello no estaba domesticado. Esto se podía decir a finales del siglo XIX, cuando la arqueología prácticamente acababa de nacer y la alimentaban con biberón. Hoy en día es imposible decirlo. Si acuden a mi Biblia de estudio verán muchas referencias sobre los camellos domesticados antes de Abraham, pero lo cierto es que si hay una cosa que queda muy clara desde un punto de vista histórico y arqueológico en Génesis, y lo vamos a ir viendo a lo largo del año, es que es muy exacto. El libro de Génesis es imposible que haya podido escribirse entre el año 1000 y, por ejemplo, el año 450 a.C., porque narra magníficamente cuestiones que sucedieron en el siglo XVIII-XX a.C. y, por supuesto, también en el siglo XV a.C. Es extraordinariamente exacto y vamos a ir viendo cómo cosas que nos cuesta comprender a veces de la conducta de los patriarcas, las podemos entender si conocemos el contexto histórico y cultural de la época. Y van ustedes a comprender, por ejemplo, por qué Sara le ofrece su criada a Abraham para que tenga un hijo con ella, o van a poder comprender otras cosas porque se pueden entender en la época, pero son incomprensibles si se hubieran escrito 500 años antes de Cristo, como pretende la hipótesis documentaria. En ese sentido, el libro de Génesis está muy bien asentado en la historia y lo vamos a ir viendo en esta semana. Segundo, por supuesto que existía la escritura cuando Moisés escribió Génesis o Éxodo, y además existía la escritura mucho tiempo antes. De nuevo, esto a finales del siglo XIX puede que no lo supiéramos porque no teníamos al respecto hallazgos arqueológicos, pero hoy en día tenemos multitud de hallazgos arqueológicos que nos hablan de formas de escritura mucho tiempo antes. Como quien ahora tiene el honor y el privilegio de dirigirse a ustedes, ha tenido que traducir al español algunos de esos fragmentos de escritura previa a Moisés, pues sabe de lo que está hablando. Es decir, el fenómeno de la escritura es muy anterior a Moisés y no se puede decir que no existía. Tercero, los distintos nombres de Dios, y hoy voy a hacer referencia a alguno de ellos, implican características distintas de Dios. No implican que uno escribió una historia y a Dios lo llamaba de una manera, otro escribió otra historia y a Dios lo llamaba de otra manera, y siglos después apareció uno y recosió documentos diversos, documentos, por cierto, que no se han encontrado jamás, y en ese sentido el libro de Génesis y en general los 5 libros de Moisés son libros que tienen una enorme coherencia interna, no hay manera de pensar que hayan intervenido varias manos. Y por supuesto, y este es el último argumento y lo iremos viendo, tanto Jesús como los apóstoles tuvieron muy claro que efectivamente Moisés era el autor de los libros. Jesús dice en repetidas ocasiones, Moisés os dijo, Moisés os enseñó, no dice un señor que escribió en el año 1000, hace 1000 años, en la época de David, os enseñó esto, sino que hay una referencia en ese sentido a Moisés. Y tras esta breve introducción, que a mí se me ha hecho muy larga, vamos con Génesis. Vamos a ver 12 lecciones de la creación del mundo, que aparecen en el relato de Génesis. Algunas son fáciles de ver, otras voy a tener que ayudarles para que las vean, pero son 12 lecciones que encontramos en esos primeros versículos del relato del Génesis. Primero, he puesto el texto en hebreo, no para que tengan una idea equivocada de lo que yo conozco de la Biblia, sino porque me voy a tener que referir al texto en hebreo hoy en varias ocasiones, no todos los domingos, y lo agradecerán ustedes, pero hoy es indispensable. El primer versículo es Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve'et haaretz. En el principio, o cuando era el principio, o al principio, Dios creó los cielos y la tierra. Primera cuestión. La enseñanza de Dios
está encaminada a avanzar y a no mirar atrás. Y uno dirá, ¿y dónde está eso así? Si ustedes se fijan, se lee de derecha a izquierda, no de izquierda a derecha. Las lenguas semíticas, tanto el hebreo como el árabe, se leen de derecha a izquierda. La primera letra que aparece es esta letra, la letra Bet, que sería un equivalente a nuestra letra B. ¿Por qué es tan importante? Uno esperaría que el primer libro de la Biblia, cuando empiece a escribirse, empezaría con esta letra, con la letra Aleph, que es la primera. Y sin embargo, empieza con la segunda letra del alfabeto. Si ustedes se fijan en esta letra, es una letra que está cerrada por todas partes, salvo para avanzar. Es una letra en la cual no pueden ir hacia abajo, no pueden ir hacia atrás, no deben mirar hacia arriba, no deben desviar la mirada, sino que solamente pueden ir hacia adelante. Tengan en cuenta que van de derecha a izquierda, Y en ese sentido, la primera letra de Génesis ya está mostrando algo muy importante sobre la creación. Somos creados, el cosmos es creado para que siempre caminemos hacia adelante. Nuestra vida en términos espirituales es algo progresivo, es algo que tiene que ir avanzando. No estamos creados para estar mirando hacia atrás o ir desviándonos en otras direcciones. Y de hecho, no solo es que la creación avanza así, sino que nuestra vida espiritual tiene que ir así. Si estamos continuamente recordando cosas del pasado, si estamos dejando que haya sobre nosotros una carga del pasado que nos inmoviliza, si continuamente, por ejemplo, nos dejamos llevar por la culpa, por el pesar, etc., no estamos moviéndonos como Dios quiere que nos movamos. Porque Dios quiere, desde la primera letra de la Biblia, que nosotros vayamos avanzando, que la dirección que observemos sea la dirección de futuro, sea la dirección que nos lleva a progresar. No, por el contrario, que nos estemos quedando paralizados por lo que hay hacia allá o nos vayamos derivando mirando en otras direcciones. De manera, les adelanto que no voy a analizar todas las letras así, porque esto sería tremendo, pero la primera enseñanza muy clara en el libro de Génesis, hablando de la creación, es que nosotros tenemos que avanzar. Y la creación es algo que avanza desde el mismo momento en que Dios empieza a poner su mano sobre él. De manera que si están ustedes dispuestos a avanzar, quédense en la clase. Si van a estar perdiéndose en otro tipo de cosas, quizá este no es el mejor lugar en el que tendrían que quedarse. Segunda lección. El inicio del conocimiento es la segunda palabra que aparece. Bereshit, en el principio, segunda palabra, bara, creó. El principio del conocimiento es saber que Dios es el creador. Y el verbo bara, en hebreo, única y exclusivamente se utiliza con referencia a Dios. Nosotros utilizamos el verbo crear con referencia a Dios, pero lo utilizamos también para otras cosas. Hablamos de las creaciones del hombre, por ejemplo. Hablamos de una creación musical, hablamos de una creación teatral, de una creación artística. Eso es algo impensable en el hebreo del Antiguo Testamento. La expresión que se utilizaría para hablar de cómo el ser humano crea, tal y como lo decimos impropiamente nosotros, podría ser, por ejemplo, yatzar, que significa plasmar, podría ser otro tipo de verbos, pero jamás se utiliza bara. El único que tiene un poder creador es precisamente Dios. Y esto es tremendamente importante. Y lo primero que tenemos que conocer como seres humanos, el inicio de nuestro conocimiento de Dios, es que todo procede de Dios y que Dios es creador. Tercera, lección importante. Dios actúa trinitariamente siempre. Y alguno de ustedes dirá, ¿y dónde diablos está aquí la Trinidad? La palabra que aparece después de bara, que es crear, es la palabra Elohim. Nosotros traducimos Elohim como Dios, pero en realidad la palabra significa dioses. Está hablando de una pluralidad dentro de Dios. Si hubiéramos querido decir Dios solamente, en hebreo hubiéramos dicho Él,
que es la primera parte de la palabra. Elohim significa literalmente dioses. Ahora, fíjense en la construcción gramatical porque es muy importante. El bara Elohim creó dioses. Estamos hablando de un solo ser, habla en singular, no dice crearon, sino creó, pero ese solo ser es plural. Y tiene aquí un final, que van a ver ustedes más, que es im, que es el plural masculino en hebreo. De manera que Dios actúa y actúa como una pluralidad de personas. Y vamos a ver un poquito más abajo que esa pluralidad incluye, por ejemplo, la acción del Espíritu Santo que aleteaba por encima de las aguas. De manera que Dios actúa de una manera trinitaria. Para que vean, por ejemplo, esto, en el Nuevo Testamento, acompáñenme a Colosenses, capítulo 1, y si alguien quiere leer Colosenses 1, versículos del 15 al 18, y alguien que prepare Juan 1, del 1 al 3. Colosenses 1, del 15 al 18. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominados, sean principados, sean potestades, todo lo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y el que es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es principio y el primogénito de entre los muertos, para que en toda tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre, que es el habitante, que en él habitará. Y por medio de la reconciliaron consigo todas las cosas, así que están en la tierra como los que están en los cielos. Hasta ahí. Ahora, fíjense en el texto, está hablando de que Cristo es el que ha creado todas las cosas, en Él fueron todas creadas, Él es anterior a todas las cosas. Si Él es anterior a todas las cosas y en Él fue todo creado, Él no puede ser un ser creado, es el creador. Y de hecho esto está tan claro que, por ejemplo, en la traducción de los testigos de Jehová, que no pueden admitir que Cristo no sea un ser creado, en vez de todas las cosas han puesto todas las otras cosas, como sabe muy bien Giovanni, y está entre paréntesis, aunque eso no aparece en el texto griego. ¿Alguien me lee, por favor, Juan 1, del 1 al 3? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es también muy clara la afirmación, es decir, todo fue hecho por el Verbo, o por la palabra, que es Cristo, y nada ha sido hecho sin Él. Esto es algo muy claro en la creación. Vamos a ver al Espíritu Santo un poco más abajo. Cuarta lección importante. Dios actúa en relación con toda la creación y no solo con su pueblo. Vamos a volver al texto de nuevo. Bereshit, en el principio, Bará creó Elohim, Dios. ¿Por qué utiliza aquí el término Elohim para referirse a Dios y no utiliza, por ejemplo, Jehová? Pues muy sencillo, porque cada vez que se habla de Dios como el creador y el que administra justicia, la Biblia suele utilizar el término Elohim, dioses o el Dios. Cuando utiliza Jehová es como el Dios del pacto. Y cuando Dios crea los cielos y la tierra, no lo hace pensando en un pueblo especial o en un grupo especial, lo hace pensando en toda la humanidad y en todo el cosmos. A los rabinos, sobre todo a partir del Talmud, les fastidiaba mucho que la Biblia empezara con la creación del mundo.
Hay páginas enteras dedicadas a decir que la Biblia tenía que haber empezado con la Pascua. Y tenía que haber empezado con la Pascua porque en la Pascua Dios salvó a Israel. Y han insistido siempre en el hecho de que el Génesis lo que muestra es que el canal de salvación de Dios es Israel. Es una lectura judía de la Biblia, pero no es lo que dice la Biblia. El Dios que aparece en el primer versículo de la Biblia es el Dios de todo el género humano, es el Dios de todo el cosmos. Y por eso no aparece como Jehová, que es el nombre del Dios del pacto, sino que aparece precisamente como el Dios de toda la creación, como Elohim. Recuerden esto, porque cuando encuentren en el Antiguo Testamento Elohim, estarán encontrando un Dios que imparte justicia sobre toda la humanidad, que se preocupa de toda la humanidad, que quiere redimir a toda la humanidad. Cuando encuentren Jehová, siempre será el Dios que tiene una relación de pacto, y está quedando muy claro. Son denominaciones distintas que hablan de un único y solo Dios, pero es muy importante cómo empieza la Biblia. Dios no es un Dios aprisionado en un pacto con un pueblo. Dios no es un Dios al que solo le preocupa un pueblo. Dios no es un Dios que solo tiene interés en un pequeño grupo de personas. Dios se preocupa por el conjunto del género humano, como dice Juan 3:16. Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo para que muriera y el que creyera en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Recuerden esto porque es el mismo inicio de Génesis. Quinto, Dios actúa en todo el cosmos, lo veamos o no lo veamos. La referencia que aparece aquí, donde pone Elohim et Hashamain beet haaretz, los cielos y la tierra, es una referencia a todo el cosmos. La expresión cielos y tierra en hebreo es una referencia a todo el conjunto del mundo. Y en ese sentido, Dios actúa en todo el cosmos. Hay una palabra muy interesante aquí, que de nuevo voy a tener que explicarles, y verán por qué. Que es la palabra Shamain. Ustedes en su traducción traducen como los cielos. La verdadera traducción sería los dos cielos. Y voy a intentar explicarles esto. En hebreo hay tres números. Hay un singular, la mesa. Hay un plural, las mesas. Y hay un dual, las dos mesas. Cuando una palabra acaba tal y como acaba en singular, pues ya sabemos que es una mesa, una cartera, una silla. Cuando una palabra acaba en plural, si es masculino acaba en im, como Elohim, si es femenino acaba en not, entonces ya sabemos que son varias. Pero en hebreo existe también un número dual que habla de dos. Por ejemplo, para decir los ojos no se utiliza el plural, se utiliza el dual, porque tenemos dos ojos. Para decir las manos no se utiliza el plural, porque no tenemos 3 o 4 manos, se utiliza el dual, porque tenemos 2. Cuando habla aquí del cielo, está hablando en dual, los dos cielos. ¿Qué significa esto? Esto es bastante interesante. Los que estuvieron en la clase de 2 de Corintios recordarán que Pablo hablaba de un hombre que había sido llevado al tercer cielo. Y uno dice, ¿por qué el tercero y no el cuarto o el segundo? Pues muy sencillo, porque los hebreos creían primero que había dos cielos físicos. El cielo que nosotros vemos de color azul, gris, etcétera, tal y como está el día, y un cielo que está por encima y que es un cielo físico y que está más allá de lo que vemos, lo que nosotros llamaríamos el espacio, el universo, como ustedes quieran. Pero hay un tercer cielo que es espiritual, del que hablaba Pablo. Y lo que está diciendo aquí el autor del Génesis es que Dios actúa en todo el cosmos, tierra y cielos, lo veamos o no. Este cielo, o lo que hay debajo de este cielo, debajo del sol, que diría Salomón, lo podemos ver. Lo que hay encima de esto, fuera de lo que alcanza nuestra visión, es algo en lo que Dios actúa también. Dios actúa en el cosmos, lo veamos o no lo veamos. Sexto, Dios actúa en su creación poniendo orden y poniendo luz. Versículo 2
y ese lo tienen aquí, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Primero, Dios actúa poniendo orden. En el versículo 2, donde dice que la tierra estaba desordenada y vacía, el término que aparece es un término muy especial, que aparece muy poco en la Biblia hebrea, que es tohu bebohu. Beharetz, hayata, tohu bebohu. La tierra estaba en una situación de vacío, estaba en una situación de caos, estaba en una situación informe. Dios pone orden en medio de esa situación. Es más, cuando la tierra estaba desordenada y vacía, como traduce la Reina Valera, yo creo bastante aceptablemente, y habla de que había tinieblas sobre la faz del abismo, del Tejón, al mismo tiempo dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El término que aquí se traduce movía es un término mucho más rico. Por ejemplo, es un verbo que se utiliza para hablar del águila que desciende aleteando sobre su nido para dar de comer a los polluelos. Claro, no podemos traducir, y el Espíritu de Dios aleteaba como el águila que va a dar de comer a los polluelos sobre la faz de las aguas. Esto complicaría mucho las cosas, pero es el significado. El Espíritu Santo está también en la creación. Y el Espíritu Santo es un ser personal. Y el Espíritu Santo, sobre esa faz de las aguas desordenada, vacía y en tinieblas, estaba moviéndose para crear la vida. Y esto es extraordinariamente hermoso. Lamentablemente nuestras traducciones son muy pálidas. Y en medio de lo que es el caos, el desorden, las tinieblas, ¿qué pone Dios? Dios pone orden y pone luz. Fíjense hasta qué punto esto es algo que caracteriza a Dios, que al final del versículo 5, cuando dice, y fue la tarde y la mañana un día, es la única vez en todo el relato de la creación en que no se da un número al día. Van a ir viendo que continuamente va a ir diciendo, y fue el segundo día, o el día 2, fue el tercer día, o el día 3, etc. Eso no se dice cuando está hablando de ese primer elemento de poner orden y luz. De hecho, el texto se podría traducir muy bien como fue la tarde y la mañana, el día de Dios. Lo que define la acción creadora de Dios desde el principio es el hecho de que pone orden y luz. Cuando vean ustedes desorden y oscuridad, tengan por seguro que Dios no está ahí. Se necesitará la acción de Dios. Estaremos esperando que Dios actúe poniendo orden y poniendo luz. Pero donde hay desorden y donde hay tinieblas, donde no existe el orden, donde hay oscuridad, no está Dios. Está una parte del mundo ansiando que Dios intervenga y ponga orden y luz. Y apliquen esto a sus propias vidas, apliquemos esto a nuestras propias vidas, en aquellas partes de nuestras vidas donde hay oscuridad y no hay luz, donde hay desorden y no hay orden, son partes en las que Dios tiene que actuar, porque Dios es un Dios de orden y es un Dios de luz. Y si de alguna manera se llevan la mano al corazón y piensan un poquito en aquellas partes oscuras de su vida, se darán cuenta de que son partes en las que Dios no está y en las que tiene que actuar. Y si hay partes donde hay desorden, son partes en las que Dios tiene que actuar, porque Él lo primero que hace es siempre poner orden y luz. Séptimo, la palabra es un instrumento privilegiado de la acción de Dios. Fíjense ustedes que la creación de Dios, en el sentido de empezar a poner orden, a poner luz, a ir creando el cosmos, está unida a la palabra. Versículo 3, por ejemplo, y dijo Dios, sea la luz, y fue. Versículo 8, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas.
Versículo 9, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y así fue, etcétera, etcétera, etcétera. Dios actúa a través de la palabra y es una regla de la acción de Dios a lo largo de la historia. Y en ese sentido, efectivamente, Dios se pone en comunicación con el cosmos y crea, y se pone en comunicación con nosotros a través de la palabra. No es una casualidad que en Juan 1:1 a la segunda persona de la Trinidad se le llame el verbo o la palabra, según la traducción que ustedes tengan. Es lo apropiado, porque es la manera en que Dios actúa como creador y como redentor. Y voy a ir todavía más lejos. Eso forma parte del hecho de que el ser humano sea creado a su imagen y semejanza. Eso lo vamos a ver la semana que viene. Pero entre aquellos aspectos que muestran que estamos creados a imagen y semejanza de Dios está el uso de la palabra. Somos el único ser de la creación que se comunica a través de la palabra. Los monos podrán emitir gruñidos, los pájaros pueden dar silbidos para llamarse, etcétera, pero no tienen el don de la palabra como nosotros. Y es una de las cosas que nos asemeja realmente a Dios. Es algo que muestra que estamos hechos a su imagen y semejanza. Dios crea a través de la palabra, salva a través de la palabra, redime a través de la palabra, y eso es algo que aparece desde el momento de la creación, pero que tiene que ver con nosotros. Y por cierto, puesto que todo eso es así, no me voy a detener aquí, pero es importante, piensen en el enorme valor de la palabra. Nuestras palabras curan a otras personas cuando son palabras de amor, de reconciliación, de restauración. Nuestras palabras pueden ser palabras muy destructivas también. La palabra tiene un enorme poder, no en un sentido mágico, de que si proclamas algo se cumple. No hay nada de eso en la Biblia. Pero las palabras sí tienen un enorme poder para sanar, para restaurar, para perdonar, para reconciliar, o por el contrario, para herir, para destruir, para lesionar más a esa persona. Y eso forma parte de nuestra semejanza con Dios, el uso y el poder de la palabra. Y es muy importante porque, por supuesto, Dios nunca utiliza la palabra para algo que sea malo. Octava, nota de la creación de Dios. Todo lo que Dios hace es bueno. Y en este sentido, de nuevo, es una cosa que aparece a lo largo de este primer capítulo del Génesis una y otra y otra y otra vez. Por ejemplo, si ven ustedes en el capítulo 12, dice, produjo pues la tierra hierba verde, y hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. O, versículo 10, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. La palabra es tob en hebreo. Dios en todos los casos vio que era tob, vio que era bueno. Lo que Dios hace es bueno. Nosotros no estamos en una creación que fue creada mala y que se va moviendo como puede y, en fin, va produciendo por ahí seres diversos, muchas veces malignos, y está bajo control. Tampoco estamos en una creación, como pretenderían los cabalistas, en que a Dios se le fueron las cosas de las manos y entonces el cosmos estalló y ahora hay que volver a reunificar el cosmos y ayudar a Dios porque Dios no tuvo un buen día cuando creó el mundo. La Biblia lo que establece es que la creación de Dios es buena y veremos efectivamente en las próximas semanas por qué esa creación dejó de ser buena. Y cuando de pronto alguien pregunta, bueno, si Dios realmente es bueno, ¿cómo podemos vivir en el mundo en el que vivimos, donde es innegable la maldad? Y la naturaleza puede ser muy bonita cuando miras un rosal, pero es aterradora cuando ves, por ejemplo, la erupción de un volcán o un terremoto. La respuesta es que Dios no creó nada malo. Lo que Dios creó era bueno y tendremos ocasión de ver cómo se torció esa creación buena de Dios, que al final de casi todos los días creativos, no de todos, pero de casi todos, lo que dice es que efectivamente lo que él hizo era bueno. Noveno, enormemente importante. Dios actúa siempre
estableciendo el contexto y después colocando las cosas dentro de ese contexto. Y me voy a detener aquí un poco más. Si ustedes ven los días creativos, en realidad los días de la creación aparecen en dos grupos de tres. Y van a ver por qué digo lo de los dos grupos de tres. Esto es una tontada de estas que se le ocurren a este señor. Si ustedes se fijan, en el día primero aparece la luz. En el día segundo, aparece el mar y la atmósfera. En el día tercero aparece la tierra seca y la vegetación. Bien, ¿qué aparece en los otros días? En el día cuarto aparece lo que corresponde al primer día. Aparece la luz, en el día cuarto aparecen las luminarias. Sobre la base del contexto de la luz, Dios coloca las luminarias. En el día segundo aparece el mar y la atmósfera. Pero el mar y la atmósfera no se llena hasta el día quinto, en el que aparece ¿quiénes? Los que viven en el mar, en las aguas y en la atmósfera, los peces y las aves. El día tercero tenemos la tierra seca y la vegetación. Pero es en el día sexto cuando aparece aquello que vive en el contexto del día tercero, que son los animales terrestres, de todo tipo. Dios crea primero el contexto, Dios establece una base previa, Dios genera aquello de donde puede surgir el ambiente y entonces viene lo que es la creación que va a encajar en ese ambiente. Dios es un Dios de orden, pero también nos dice muchas cosas. Por ejemplo, que nosotros en multitud de ocasiones llevamos a cabo cosas sin tener el contexto, el ambiente, el trasfondo que tendrían que tener. La gente decide predicar, pero no se ha molestado en estudiar la Biblia, de manera que lo más posible es que no diga nada más que pavadas desde el púlpito. La gente decide salir a evangelizar, pero quizá no tiene ni siquiera claro cómo es el plan de salvación y sobre todo cómo se lo va a comunicar a la gente, de manera que no lo va a hacer bien. La gente ambiciona ser pastor, pero en muchos casos lo que quiere ser es un funcionario religioso pagado, no tiene ni idea de lo que es un pastor en la Biblia. Y por cierto voy a hablar de eso en el estudio de Juan, luego a partir de las 12:30. Dios no actúa así jamás. El mismo Jesús fue llevado al desierto para ayunar 40 días y 40 noches antes de comenzar su ministerio. Y era Jesús, y era el Hijo de Dios, y se enfrentó con el propio diablo. Esto es algo que se nos suele pasar por alto. Sin un contexto adecuado no podría existir. ¿Cómo hubieran existido las luminarias si previamente Dios no hubiera creado la luz? ¿Dónde hubieran estado las aves y los peces si no hubiera existido la atmósfera, los mares y los ríos? ¿Y cómo hubieran podido sobrevivir las especies terrestres si no hubiera habido tierra seca y vegetación? De ninguna manera, cero. Y luego hay gente que se sorprende de que hace cosas y no salen bien. Es imposible, imposible que salgan bien cosas que no se preparan bien en un contexto correcto. Y de la misma manera que no esperes aprobar si no has estudiado, y lo más seguro es que te suspendan en el examen porque no lo sabes, y que tu matrimonio no puede salir bien si previamente no hay cosas esenciales que has aprendido de la relación de pareja, pues eso se lleva a todas partes, al hecho de ser un buen padre, una buena madre, al hecho de tener un ministerio en la iglesia, etcétera, porque el mismo Dios, siendo Dios y siendo omnipotente, antes de crear algo, siempre crea el contexto donde eso puede vivir. Y a Dios no se le ocurrió decir, soltemos a los animales por ahí sin que haya tierra y haya alimento, que para eso soy Dios y ya se las apañarán los animales. Y es muy importante que vean ese orden de la creación. Esto no es ganas de entretener al lector desde el primer capítulo de Génesis. Está dejando muy claro cómo Dios establece un contexto adecuado y a partir de ahí la creación aparece y aparece de una manera que pueda ir bien. Décimo, solo aquello que se hace puede ser bueno en un contexto, en un sentido total. Y en ese sentido hay cosas que son
verdaderamente notables. En los versículos siguientes, por ejemplo, los versículos del 9 al 23, hay algunas cosas que son verdaderamente notables, por ejemplo, la repetición de cómo Dios dice que una cosa es buena, etcétera, 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 pero, si hay algo bastante notable es que aquello que se hace es lo que es bueno en un sentido total. Por ejemplo, fíjense, versículo 8. Llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Y no dice que Dios vio que era bueno. Pero cuando va hablando más abajo de las aguas, de los mares, de la tierra, de la hierba, de los animales, de las plantas, sí dice que es bueno. ¿Por qué todo lo que hace es bueno y, sin embargo, simplemente hacer una separación no se califica como bueno? ¿Qué pasa? ¿Que separar los cielos de la tierra no es bueno? ¿Que el establecer lo que aquí llaman la expansión, la palabra en hebreo es raquía, podría traducirse como firmamento, no es bueno? No, es que para que una cosa se pueda calificar como buena, tiene que tener un elemento de haber sido hecho. E incluso cuando Dios lo único que hace es separar una cosa de la otra, no está haciendo, no está creando, no está dando a luz nada nuevo, eso no se califica de bueno. No porque sea malo, sino porque en un sentido profundo solo es bueno aquello que procede de un trabajo y aquello que da un fruto concreto. Y realizar la separación no es algo que signifique la aparición de algo nuevo. Y por lo tanto, en un sentido estricto bíblico, eso no es bueno. Hay gente que piensa que las intenciones como tales son buenas. Para movernos como seres humanos, sí, podemos decir que hay gente que tiene buenas intenciones porque hay gente que tiene malas intenciones. Pero realmente es bueno aquello que se lleva a cabo y da un fruto. Está muy bien si estás sentado en tu casa pensando en una persona en necesidad y compadeciéndote de lo mal que lo pasa. Pero si no te levantas y haces algo por esa persona, lo que tú tienes no se puede calificar como bueno, si acaso como un momento pasajero de compasión momentánea. Ni siquiera cuando Dios hace cosas y esas cosas no dan un fruto concreto, la Biblia las califica como buenas. No porque diga que Dios hace cosas malas, pero aquello que Dios ve y califica como bueno es lo que efectivamente es algo concreto, algo que se puede ver y que se puede tocar. Y si simplemente se efectuara una separación, y por supuesto nosotros ni por separado ni juntos podríamos separar la luz de las tinieblas, el cielo de la tierra, etcétera, la Biblia no lo califica como bueno, Dios no lo califica como bueno. Y es el único día en el que Dios ve las cosas y como no hay nada nuevo, solo una obra de separación, no dice lo vio Dios y era bueno. Pero sí podía decir que era bueno cuando se veían los nuevos animales o las plantas o las aves o los peces. Deberíamos tener esto en cuenta. A veces somos muy autocomplacientes con la bondad que sentimos en nuestro interior, a pesar de que esa bondad realmente no hace nada. Y sin embargo, algo que no da fruto, algo que no se traduce en algo bueno, no es bueno. No es bueno en un sentido pleno. No quiero decir que sea malo, pero no es bueno. Un décimo, y esto es enormemente importante. La vida se distingue porque fructifica y se multiplica. Y esto también es algo muy importante en el terreno físico y en el terreno espiritual. Versículo 22, después de que Dios ha creado los seres de los mares y de las aguas y los seres que vuelan, etc., dice en el versículo 22, y Dios los bendijo, y diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves de la tierra. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género,
bestias, serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. La vida, por definición, multiplica la vida. Y de hecho, una de las hazañas, entre comillas, del diablo, es destruir la vida. Y esto es algo tremendamente importante. Cuando Dios crea al ser humano, lo vamos a ver la semana que viene, el primer mandamiento que va a dar al ser humano es Peru berreu, creced y multiplicaos. Antes de cualquier otro mandamiento, creced, transmitid la vida. Y precisamente la acción del diablo se manifiesta en la enorme capacidad de destrucción de la vida que tiene. Y eso no solamente es el homicidio, como veremos en Génesis dentro de unas semanas, no solamente es el enfrentamiento entre hermanos, no solo es las guerras, es también el aborto, es también la eutanasia, es todas las formas de destrucción de la vida. Lo que caracteriza la vida es que fructifica y se multiplica. Y lo que Dios espera de aquellos seres a los que ha dado la vida es que efectivamente fructifiquen y se multipliquen. Es la esencia de la vida, de continuar la vida. Por eso es tan absolutamente criminal y diabólico la destrucción de una vida, no digamos ya si además es de una vida humana. Y lo que realmente señala lo que es la vida es eso. No solo eso, fíjense, en el versículo 24 dice, luego Dios dijo, produzca la tierra seres vivientes. Esa es una traducción muy pobre del original hebreo. El original hebreo utiliza un término que es nefesh hayah, que sería algo así como las almas que viven, el alma que vive. Lo que es importante de la vida no solo es que son seres, es algo que respira, es algo que palpita, es algo que se mueve por el impulso de Dios. Y eso es tremendamente importante. Y realmente la vida se distingue por fructificar y por multiplicarse. Y cuando una sociedad empieza a destruir la vida y realmente considera que destruir la vida es un derecho, realmente esa sociedad se está suicidando y está matándose a sí misma. Esta semana el rey de España pronunció un discurso en la ONU bastante vergonzoso en algunos de sus aspectos, y en uno de ellos se jactaba de cómo España era pionera, aparte en el cambio climático y todo este tipo de historias y dogmas de la agenda globalista, en los derechos sexuales y reproductivos. Los derechos sexuales y reproductivos es la manera elegante de denominar el aborto. Y que realmente un jefe de Estado se jacte de que su país es pionero y precursor en la aprobación y en la ampliación del aborto es vergonzoso. Es como si aparece alguien jactándose de su capacidad de quitar la vida a seres humanos. Por cierto, apareció también alguno en la Asamblea General de las Naciones Unidas jactándose y justificando el asesinato masivo de mujeres y niños. De manera que parece que ese día en Naciones Unidas el ambiente debía ser especialmente demoníaco. Pero si hay algo que caracteriza a Dios es el hecho de la vida. Y la vida existe para que crezca, para que fructifique y para que se multiplique, no para que sea destruida. 12ª nota de la creación, y con esto, como quedarán todavía unos 5 minutos, les voy a ceder la palabra a ustedes. Dentro de toda la creación, el hombre es distinto del resto de la creación. Cuando ustedes llegan al versículo 26, se encuentran con algo diferente. Porque en el versículo 16 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre. No dice, como hemos visto en otros versículos, dijo Dios, produzca la tierra. O dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes. O dijo Dios, haya lumbreras. Dios actúa solamente con la palabra en la manera en que va ordenando el cosmos y en la manera en que va apareciendo la vida. El ser humano es distinto. El ser humano no es un ser del que Dios dice que produzca la tierra o produzca las aguas o produzcan los cielos, sino que utiliza el plural. Las tres personas de la Trinidad
son las que intervienen en la creación del ser humano. Y por eso dice hagamos. Cosa que ha sido un quebradero de cabeza para los rabinos judíos desde hace 20 siglos. No se imaginan ustedes los ríos de tinta que han corrido en el Talmud y fuera del Talmud para explicar con quién estaba hablando Dios para decir hagamos. Y algunos decían, bueno, los ángeles le ayudaron. ¿Realmente alguien cree que los ángeles pueden crear? ¿Que los ángeles tienen un poder creativo? ¿Que los ángeles hubieran podido ser colaboradores de Dios a la hora de crear al hombre? Por supuesto que no. La única creación que aparece como una creación directa y en la cual está implicado Dios en primera persona y habla en plural como las tres personas de la Trinidad, es la del hombre. Hagamos. No hay nada en los versículos anteriores, ninguna creación de la que diga algo semejante. Y además lo que dice, aunque esto lo veremos la semana que viene, es muy claro. Hagamos al hombre. ¿Pero cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dios habla como un ser plural, como un ser en el que hay tres personas. Y por lo tanto, hagamos a nuestra imagen, hagamos conforme a nuestra semejanza. Uno de los personajes cuyos libros yo leo con auténtico placer desde hace muchos años es un premio Nobel de medicina alemán que se llamaba Konrad Lorenz, por el que yo profeso una profunda admiración como científico. Y Konrad Lorenz, en uno de sus libros más interesantes, que se llama La humanidad o el hombre moderno y sus 8 pecados capitales, un libro que merece la pena leer, en un momento determinado dice, y seguramente Konrad Lorenz es posible que hasta creyera en la teoría de la evolución, dice, no cabe la menor duda de que el ser humano es totalmente distinto del resto del cosmos. Hay un salto que no podemos explicar, pero la distancia que existe entre el ser humano y el resto de lo que observamos en la naturaleza es insalvable. No podemos explicar ese salto. Y es una gran realidad, y es la realidad que aparece reflejada en ese versículo 26 del capítulo 1 de Génesis. Arranca de la acción de Dios y ha sido creado a su imagen y a su semejanza. Pero de la creación del hombre y de las lecciones que se derivan de la creación del hombre, Dios mediante, hablaremos la semana que viene. ¿Alguna pregunta sobre estos primeros versículos de Génesis? Bueno, no sé si les he dormido totalmente o qué, pero celebro que sea así. Sí. Sí. En el versículo 7 siempre he tenido esa curiosidad, o sea, no entiendo a qué se refiere cuando dice la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Pues te tengo que dar las gracias porque lo hayas dicho, porque había pasado algo importante. Vamos a ver, tal y como aparece la creación en Génesis, y esto lo vamos a ver cuando examinemos el diluvio, la tierra la veríamos de esta manera. Aquí tendríamos la tierra, ¿eh? Nosotros vemos la tierra así, no vemos la esfera terrestre. Tendríamos unas aguas, que son las aguas marinas y las aguas subterráneas, y aquí habría un firmamento, raquía, lo llama Génesis, sobre el cual estarían las aguas de arriba. Es decir, el mundo anterior al diluvio, la tierra anterior al diluvio, tenía por encima un inmenso dosel de agua. Y como vamos a ver, cuando habla más adelante Génesis de cómo era esa tierra, comenta que nunca había llovido, que no llovía, y que la tierra funcionaba con una especie de efecto invernadero. Surgía una neblina que alimentaba las plantas y nunca había llovido. Ese agua acumulada en ese inmenso dosel de agua cae sobre la tierra cuando viene el diluvio, lo veremos en su momento. Y entonces toda esa separación que existía desaparece, cae el agua, y eso implica una revolución tal en los estratos de la tierra que permite ver
muchas cosas que vamos a ver en su momento. Por ejemplo, la diferencia de edades antes y después del diluvio. Por ejemplo, no solo la diferencia de edades, sino la acumulación de estratos en la Tierra después del diluvio. Y también la diferencia de datación después del diluvio. Pero de eso voy a hablar cuando lleguemos al diluvio. Pero te agradezco mucho que hayas hecho la pregunta, porque a mí se me había pasado al hablar del Raquía, que efectivamente habla de esa gran separación. La Tierra tenía un enorme dosel de agua. Solo de manera muy aproximativa podemos saber cómo era la Tierra antes del diluvio. Y es algo que iremos viendo en las siguientes semanas. Muchas gracias por la pregunta. ¿Alguna pregunta más? Nos vemos en el culto de las 12. Muchas gracias.